Bien, eh, la verdad que hoy día me he dado una vuelta por acá, por todo el puerto de Chancay, puerto artesanal, y es un poco preocupante, ¿no? Desde el punto de vista de que el impacto social que va a tener y que la gente no se preparó para esto realmente, nunca lo vieron, a pesar de que en unas tomas previas que yo he hecho encontré unas barreras artificiales a esta playa, a fin de que cuando se hace lo que se llama la marea alta, casi podría cubrir hasta el borde del malecón. Entonces, imagínense que esta variante que sucede en marea alta tiene alguna explicación científica. Eh, Dado todo esto, imagínense lo que para mí ha sido un impacto fuerte por lo que va a suceder con la gente de acá de Chancay. Ojo, yo trabajo en Lima, pero vengo acá desde hace más de 4 años prácticamente a Chancay por unas razones de trabajo también. Y me he llevado esta sorpresa realmente con este video que me he quedado impactado porque no pensaba que eh, el comportamiento del mar, el oleaje que tenía, la variación en las mareas altas y en las mareas bajas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, Ojo, acá existen fábricas pesqueras, como muchos sabrán, y si ustedes se habrán dado cuenta, no sé si sabrán, pero Austral Group pertenece a un directivo, o sea, capital es chino. Entonces, dudo que Austral Group se vaya, pero podría ser que haga un trato, un negocio entre sus propios con ciudadanos, ¿no? Evitando destruir una empresa de capitales chinos. Entonces, en esta parte podría ser de repente una salvación para la pesca industrial. Pero a lo que sí tenemos que hablar es algo muy importante, que hace un video anterior tratamos sobre el futuro del mundo, el futuro del Perú, hablemos exclusivamente. Siempre se dice que el futuro del mundo son los niños, el futuro de cualquier nación son los niños, pero es una falacia, es una mentira. El futuro del niño vienen a ser los adultos, los padres de familia, la madre de familia, los que están junto con los niños, los profesores, ¿no? Incluso la gente de la calle impacta sobre los niños. Los niños son como esponjas, ojo, entonces ellos aprenden. Por eso que si ustedes se darán cuenta, es muy raro que algunos niños, ya cuando son adultos, rompan esa cadena de, digamos, de una, de una mala educación, en teoría, no estoy hablando de educación académica, sino de un desarrollo familiar, ¿no? Entonces sucede que a veces en las familias existen casos de personas que han sido conflictivas o que han tenido problemas muchas veces. Pero a lo que voy es que dense cuenta de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué mucha gente se va al extranjero siendo jóvenes, se van a Europa y cada vez vuelvo a repetirlo y ustedes vean en las noticias, ha pasado una noticia que realmente ha sido impactante. Los bombarderos B-52 de Estados Unidos han estado a 120 kilómetros de la frontera con Rusia. Y esos bombarderos, o sea, estaban en el país de Finlandia. Y el problema es que los bombarderos B-52, para los muchos que no saben, son bombarderos que llevan armas nucleares. Es una forma de tentar a que Rusia responda, porque ojo, Finlandia ya le pertenece a la OTAN. Es como si estuviéramos hablando, diciendo sobre los imperios que ya están muriendo. Entonces son, como le dirían en otra palabra, nosotros manotazo de ahogado, tratando de una guerra nuclear. Obviamente nadie va a salir ganador, nadie en este planeta va a salir ganador porque vamos a tener consecuencias
fatal, hermano. Entonces, miren las tensiones geopolíticas. Entonces, la única manera, ¿se imaginan cómo fueron educados los que son ahorita los líderes de estas organizaciones mundiales, llámese la ONU, llámese la, la Unión Europea o la OTAN? ¿Cómo fueron criados los niños, ¿no? Entonces, desde ahí vemos las consecuencias de qué es lo que pasó y qué es lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Gente agresiva, gente que quiere controlar el mundo de alguna otra manera, para someter a otros países y meter ciertos intereses económicos. No estamos diciendo que es malo entrar, por ejemplo, China ha venido acá de manera pacífica, ha hecho los negocios, ha hecho todas las transacciones, ha cumplido con lo que corresponde a la normativa, y ellos, vista de lo que hablamos sobre Taiwán, por ejemplo, ¿no? También quieren provocar a China porque ya vieron que tanto Rusia como China vienen a ser los próximos rivales mundiales a nivel de comercio exterior y la liberación de su moneda y aún no utilizar el dólar. Entonces eso aumenta las tensiones geopolíticas. Tenemos un país aquí en América Latina que es Brasil, que se ha unido, se llaman los BRICS, y cada vez más países se están uniendo a esto. Por lo tanto, el temor, ya lo dijo la subsecretaria del Tesoro estadounidense, dijo que ya no más sanciones a los países, porque al no utilizar la moneda norteamericana, tendrían que devaluarse prácticamente, y eso es porque si ustedes no saben, y si algunos que sí me ven, sabrán que en el comercio exterior existe una norma, las transacciones son en moneda norteamericana, no en las monedas nacionales. Entonces, eso ha permitido que Estados Unidos se mantenga vigente y su moneda no caiga, ¿no? A raíz de todas las sanciones que hacemos, cada vez que ustedes compran o venden, por ejemplo, al exterior, ¿no? Ustedes tienen que hacer sus cambios a un tipo, su moneda, la moneda del sol lo tienen que cambiar a dólares. Entonces, es por eso que nadie entendía por qué muchos empresarios se molestaron cuando hubo un impacto político que elevó el precio del dólar. Y eso que a pesar que el Banco Central de Reserva hizo todo lo posible para evitar ese levantamiento. Cuando el dólar se eleva, ojo, el que pierde no es el exportador gana, pero el que pierde es el importador. Entonces, como nosotros somos un país todavía dependiente de muchas cosas, muchas tecnologías, a pesar de que hemos tenido grandes científicos, grandes personajes de la ciencia, nunca hemos sido capaces de invertir en poder hacerlo acá, porque siempre decimos no es un negocio solo. Sí, pero así era un negocio hacerlo acá y exportarlo. Si no lo compraban acá, se exportaba. Entonces, tenemos un caso pues, de una bebida que empezó en Ayacucho y miren, se fue hasta varias partes del mundo. Entonces, eso es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado en estos temas, ¿ya? Y mantenerse siempre alerta a lo que está pasando. ¿Qué hubiera pasado si este bombardero B-52 que lleva armas nucleares, ojo, eran 2 bombarderos? Imagínense si Rusia fuera ofuscada, fuera una nación reactiva, hubiera lanzado inmediatamente sus casas, hubiera cruzado Finlandia y lo hubiera atacado, porque esa era la intención. Entonces, dense en cuenta por qué no atacó Rusia, por qué no hizo ese ataque contra esos bombarderos si era una amenaza a 120 kilómetros, es como si estuvieras lado a lado, ¿no? Entonces, eso es porque depende mucho de quien dirige el país, depende del presidente. Y ahora, viniendo al Perú, nosotros elegimos a un presidente, votando en las urnas, a favor o en contra, pero es nuestro presidente. Entonces, inmediatamente ahorita no tenemos un presidente elegido directamente, sino una presidenta que ha sido por sucesión, ¿no? Y si ustedes revisan el historial, al margen de sus ideas políticas que cada uno tenga, y sus ideologías también, ustedes tienen que analizarlo desde un punto de vista objetivo, no subjetivo, porque la mayoría analiza las cosas de manera subjetiva, que, oye, hicieron esto en contra, por acá, no, tiene que ser objetivo.
cuál era la implicancia, cuál era lo otro, en qué nos iba a afectar en el tema comercial, en el tema social, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, hablamos de los niños. ¿Por qué? Porque los niños dependen de la familia. Y si ustedes, algunos de repente son jóvenes, padres de familia, tienen que asumir su rol como debe ser. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de la Agenda 2030. La Agenda 2030, que es de Naciones Unidas, es la imposición de ideología de género. Ojo, no estamos hablando de los homosexuales, ni los transexuales, ni los lesbianos, nada. Estamos hablando de ideologías. Cada uno toma su decisión en querer lo que quiera hacer, pero que la persona lo tome de manera natural, es decir, decidió hacerlo, pero no por una imposición ideológica. Entonces, esto que les estoy hablando es la destrucción de la familia. Cada vez que imponen una ideología y todo lo demás, ustedes no se dan cuenta por qué lo están haciendo. Entonces, es por la destrucción de la familia. Entonces, increíblemente, en Corea no quieren tener hijos. Japón no quieren tener hijos. Ya no quieren tener, por la parte del costo de vida, es la parte tradicional, prácticamente se ha vuelto por el poco espacio que tiene. Entonces, no hay otra salida más que no formar familias. Incluso salió un video hace muchos años, un documental, donde los hombres, ojo, tenían como parejas a unas muñecas. ¿Es normal? Estamos hablando de Japón. Y en Corea, ya prácticamente es increíble. Corea del Sur, estamos hablando de Corea del Sur. Miren, Kim Il-jung, que es el líder de Corea del Norte, bueno, dictador, como quieran llamarlo, pero él hubo una declaración que salió a nivel internacional que él decía y pedía, miren, pedía a las mujeres que tengan más hijos. ¿Ustedes creen que era por el ejército? No. Era obviamente que si no tenía más hijos, el país iba a caer pues tremendamente. Entonces, es la formación que se va dando a la población y a los niños, ¿no? Entonces, los niños y las niñas tienen que ser protegidos por nosotros, porque es nuestro futuro. Entonces, el futuro a 50, 20 años, entonces la gente dice, pero los niños, ¿qué van? ¿No? Por eso que, si ustedes se habrán dado cuenta, nuestra ley civil protege a la familia. A diferencia de otros países, como el matrimonio, por ejemplo, civil, México, si quieren ustedes tener una vida libertina, ahora váyanse a México, cuando yo respeto a los mexicanos, aunque ahorita me pueden tirar con todo. En México tú ya puedes, por si acaso, casarte, y si te quieres divorciar, estamos hablando de la parte civil, vas con una carta tú, siendo el hombre o la mujer, por ejemplo, en cualquiera de los dos casos, presentar un escrito que se quiere divorciar, el juez lo recibe, lo acepta y inmediatamente está divorciado. Entonces, México, que se supone que es una potencia, un país que supone que van a tener todos los beneficios de la tecnología americana, todo, ¿qué es lo que acaba de decir el candidato que está a punto de prácticamente, según las proyecciones, ser el próximo presidente? Va a cerrar la frontera definitivamente y va a empezar a expulsar a muchos de ahí. ¿Por qué? Porque ya ellos quieren ya evitar el gasto social. Por eso es muy importante que ustedes sean productivos. No se trata solamente de ser productivos sin irse a trabajar, sino también aportar. Es decir, que muchas veces la gente dice, ¿para qué una empresa, que yo trabajo, que esto, que lo otro? Miren, señores, señoritas y jóvenes, y niños, de repente que están bien puestos a pensar que este video no es para niños, pero puede ser que lo vean. Entonces, el tema es que miren, yo, Charles, trabajo como capacitador. Cuando yo, sí, se dan cuenta,
yo renuncié. La gente pensaba que estaba loco. Tenía un trabajo seguro, tenía sueldo, tenía CTS, todo. Pero yo nunca, jamás me di por vencido. Entonces, cuando yo me lancé al abismo sin paracaídas, sin salvavidas, imagínense qué es lo que pasó. Mi familia, mis amigos, todos los que me conocían directamente, dijeron, estás recontra loco. Entonces, han pasado los años y ahora soy una persona que puedo venir acá a trabajar en Chancay, en cualquier parte del país. Puedo hacer eso porque decidí, es una decisión personal, como vuelvo a repetir y en otros videos también lo he mencionado. Entonces, ¿cómo es que pasó eso? Porque alguien en mi vida tuvo influencia de niño y esos fueron mis padres. ¿Por qué? Porque ellos sí son modelos de familia. Entonces, mi padre me tenía que hacer las correcciones que tenía que hacerlo. Ojo, en aquel entonces todavía entraba pues lo que se llamaba el castigo físico, ¿no? Y eso permitió en cierta forma el crecimiento de la persona. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo esto, porque la sociedad va a sufrir el impacto muy fuerte de todo esto, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta, ojo, cuiden a los niños, sean modelos para ellos, no sean una especie de carga. Es decir, por ejemplo, tener hijos y a pesar de que no estén con su familia, con su pareja, mantener un contacto con los niños, porque al final ellos van a decir, oye, mi padre está bien, se fue todo, pero estuvo siempre conmigo y es un modelo, no es una persona. Y si ven a tú eres un primo, por ejemplo, dicen, oye, ¿qué pasa? ¿No? Esto es increíble, o sea, mi tío es espectacular, o mi primo, ¿ves? Entonces, son los modelos a seguir. Entonces, les cuento esto porque yo el año pasado, 2 años estuve trabajando con niños acá. Increíble, soy ingeniero químico, estoy trabajando con niños. Y hoy por hoy, ellos han cambiado radicalmente. Entonces, por lo menos de 11 niños, 6 eran niñas y 5 niños, lograron cambiar su vida. ¿Se imaginan el futuro que les esperan a ellos? Ya le perdieron miedo a las cosas, a las adversidades. Por eso cuando les hablo sobre esto, no es que yo les hablo del libro o saco de una biblioteca. Ustedes no me ven que yo tengo un papel, no tengo nada. Todo lo hago en el momento porque es lo que yo estoy viviendo. Y jamás voy a hacer algo en contra de las personas, porque este es el bienestar de ustedes. Entonces, vamos a tener que hacer cambios en nuestra vida, querramos o no, porque ahora que he venido por el puerto de Chancay y he estado viviendo por las partes posteriores, me he quedado totalmente sorprendido de lo que va a pasar. Y el impacto sí es fuerte. Entonces, cuando esto suceda, y vuelvo a repetir, en el tiempo, la gente va a decir, oiga, estos se pasaron. Tenemos el libro El Saldo, que es el siguiente libro, después del idiota más antiguo del mundo, y ahí se menciona por qué los extranjeros nos van a dejar, ojo, lo restante de trabajos, por la falta de querer arriesgar nuevas cosas. Lo malo de nosotros como peruanos es que mientras sea alguien lo haya probado antes que nosotros lo copiamos. Por eso somos fáciles en copiar negocios. Si a alguien le funciona, yo hago lo mismo. Entonces no hay innovación en realidad. Pocos hacen eso, ¿no? Y es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿por qué les hablo esto? Porque hemos hecho trabajos con 3 grupos de programa de juntos, no, programa juntos, disculpen, no, el programa Jóvenes a la Obra, ¿no? Y de esos 3 grupos, todos han salido jóvenes de extrema pobreza. He visitado también varias partes del país, conozco la realidad del país
Y para muchos que no saben, por ejemplo, que dicen que los pueblos alejados están totalmente olvidados, es una falacia, es una mentira. Yo conozco la parte de Puerto Inca, cuando no tenía se pasaba en pequepeques, el río, y ahora tiene un hermoso puente para carga pesada. Puerto Zúngaro, también igual. ¿Ves? He estado parte de la selva, Cayali, Maguas, he estado en Tarapoto, ¿no? He viajado hasta lo que se llama Arequipa, Hilo. Entonces, mi trabajo me ha permitido eso. Pero si yo hubiera estado trabajando en una empresa, nunca hubiera hecho eso. Pero para que ustedes de repente, uy, qué bonito, está viajando, sí. Pero tuve que hacer un sacrificio. Ese sacrificio fue dejar mi trabajo y empezar a evolucionar. Duele al principio, emocionalmente, y a veces te da ganas de regresar a ese lugar y pedir de nuevo el puesto de trabajo. Yo hice eso. Es una determinación, una decisión. Una vez que tú quieres iniciar el cambio, lo inicias. Pero ¿cómo podemos ayudar al país? Empecemos con los niños. Muchos que son padres de familia, escúchenme, ayuden a sus hijos. Ayer estuve hablando con unos padres acá, de estos niños, a los cuales yo estoy haciendo un trabajo con ellos, ¿ya? Y los padres empezaron a hablar sobre la problemática de sus hijos. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos me hablaron de la problemática de sus hijos. Empezaron a conversar, incluso hay personas que acá todavía existe el bullying, ¿no? Es prácticamente algo increíble, pero sucede. Entonces, piensen, ¿por qué? Ellos me contaron, incluso me contaron cosas más allá personales. Estaban ya 3 padres de familia nada más, entonces que estaban en la reunión. Los 3 se quedaron agradecidos. Normalmente esas charlas que se dan no duran más de 1 hora. Empezamos a las 5 y termina normalmente a las 6, 6:30. Ayer, por así decirlo, para que tenga una referencia cronológica, ¿no? Duró desde las 5 hasta las 9:30. 3 horas y media de charla. ¿Qué pasó? Piénsalo un poco. ¿Ves? No es solamente hablar, criticar, oye, no. Nosotros tenemos que escuchar para entender y comprender. Porque entender es la percepción del significado. Y comprender es ya tener el concepto definido y tomarlo como propio. Pero mucha gente entiende y ya con eso es suficiente. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de acá. La gente entendió que los chinos iban a venir acá, pero nunca comprendieron por qué lo hicieron. Entonces, como no comprendieron, nunca actuaron de la manera correcta. No critico a los chancayanos tampoco, pero esto viene de la formación de casa y sumado a esto viene la de los maestros, que algunos hacen su trabajo correctamente, pero otros no. Entonces, hacen más cosas de manera fría, sin darle un impulso a su desarrollo personal. Y esto, de alguna otra manera, empiecen por casa, empiecen por ustedes mismos, porque yo no soy el que les voy a dar la solución. Ojo, no soy el que puede dar la solución. Ustedes tienen que buscar la solución. Ustedes no pueden copiarme a mí, ni yo puedo copiar a alguien que hizo un proceso para crecer. Tienen que tener en cuenta eso. No existe una copia de un proceso de crecimiento. Entonces, depende de cada uno tomar una decisión. Yo le deseo lo mejor a los chancayanos y es por eso que trato de venir acá y de esa manera empezar con 1, con 2, hasta que ellos logren por lo menos uno, por lo menos reaccione y se dé cuenta de esto y podamos hacer algo por este hermoso pueblo. Que ojo, Chancay, si saben,
En realidad era una provincia que llegaba hasta Barranca. Y ahora lo han partido como distrito. Ahora la provincia se llama Huaral, ¿no? Históricamente siempre fue Chancay. Entonces, imagínense, lo han partido en Barranca, lo han partido en, ¿cómo se llama?, en la provincia de Chancay, o Huaura. Todo eso pertenecía. Y la capital no era el distrito de Chancay, era Huacho. Miren cómo lo han fraccionado. Entonces, de alguna otra manera, nosotros tenemos que tener nuestra historia, no para criticarla, sino para aprender de ella y poder tomar las acciones que corresponden, en el cual nosotros tengamos que hacerlo de una manera adecuada, con el fin del bienestar de sus familias, ¿correcto? Al hablar de familias, hablo no solamente de que sean padres de familia, ustedes pueden ser hijos, pueden ser primo, pueden ser algo, un familiar anexo. Entonces, eso es lo que trato de explicar. Entonces, si hubiéramos trabajado eso acá, ¿ustedes creen que los chancañanos estarían paralizados? No, ya hace rato hubiéramos estado, ellos hubieran estado haciendo algo, poniéndose en los lugares que nadie lo pudiera haber tocado. Váyanse en otro país y van a ver esa diferencia. Ellos lo perciben, entienden, lo comprenden y dicen, no, estos vinieron hace 5 años, entonces estos quieren algo. ¿Por qué vienen si acá no se ve nada? Entonces ellos empiezan a analizar y dicen, no, tenemos que hacer algo. Entonces, yo les dejo esta reflexión. Como les dije, las proyecciones no son inmediatas, son a futuro. Pero lamentablemente, con las noticias que se está viendo ahora, se está acelerando todo. O sea, si estábamos a 10 kilómetros por hora hace 10 años, poco a poco la velocidad fue avanzando. Ahora ya prácticamente estamos, por decirle, en un avión supersónico. Los cambios son de una manera impresionante, prácticamente a la velocidad de la luz, para que me entiendan lo rápido que está cambiando todo. Entonces no les queda tiempo, porque cuando esto suceda, vuelvo a repetir, vean el video, de repente en el tiempo van a decir, oye, alguien nos dijo esto y no hicimos nada. Sí, pero eso no se quiere. Tómenlo ustedes o dejen esto como un video de reflexión nada más y no importa si ustedes me critican, porque eso no me interesa a mí, sino lo único que me importa es que ustedes logren sus objetivos y tengan lo que quieran en la vida. Como estos jóvenes que solamente en 3 meses cambiaron su vida, en el video que se mostró anteriormente, lo han visto. Entonces, es muy importante por esto que sí se puede. Estamos viendo atletas que están ganando a nivel mundial. El único que no gana es la selección de fútbol, pero eso es un problema que se va a ir deslucidando poco a poco. ¿Por qué sucede eso? Entonces, sigan adelante, tomen la reflexión, porque el mundo a este punto está pendiendo de un hilo, a portas de una guerra mundial o a un desastre nuclear. Entonces, imagínense. Muchos dirán, hoy esto estaba en la Biblia, está en el Apocalipsis, esto con lo otro, sí, pero no tiene que ver con eso, porque Apocalipsis no habla de una fecha, Apocalipsis habla de un futuro, si acaso. Entonces las predicciones que hicieron y todo lo demás, Bababanga, por ejemplo, son a futuro, pero no tienen una fecha exacta. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Y gracias por escuchar. Quiero que ustedes primero entiendan y luego comprendan. Suerte para todos ustedes y que tomen las mejores decisiones en su vida y logren sus objetivos personales, y a la vez ese objetivo personal contagia a muchas personas. Gracias por